¿Qué es exactamente el huachicoleo? ¿Y cuántas clases de huachicoleo hay? ¿Qué hay también de esta Guerra Santa, de esta cruzada que ha emprendido el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema fundamental para todos los mexicanos? Siempre he tenido muy claro que desde la trinchera del periodismo, quien sabe más de todos estos asuntos es nuestra invitada de hoy, por quien siempre he sentido y expresado mi admiración y mi aprecio por su trabajo. Ana Lilia Pérez, autora de libros fundamentales. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, un placer estar contigo. Para comenzar por el principio, ¿qué fue lo que te llevó a ti a investigar? ¿Qué te motivó a meterte de manera tan exhaustiva como lo has hecho? El saqueo que se ha dado en Pemex durante muchos años y que das cuenta en tus libros, Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo a Pemex desde Los Pinos, el cártel negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, y Pemex, RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Pues yo empecé muy joven a investigar los temas petroleros, sobre todo la corrupción en Pemex. Recuerdo que una de las primeras investigaciones fue la inquietud de un ecologista del sureste que contaba cómo había una empresa contratada para quitarle lo tóxico a los lodos de perforación. Tenía que quitarle lo tóxico a estos lodos que se sacan cuando se perfora en un pozo petrolero y tenía que confinarlos en una zona segura. Oye, ese ecologista no se llamaba Andrés Manuel López Obrador. No. Es que yo conocía a López Obrador como un luchador que estaba en favor de las comunidades que estaban afectadas por los derrames petroleros en Tabasco, ¿no? Así es, era este tipo de comunidades, pero no era otro ecologista, un académico. Y su inquietud era porque parecía que la empresa no hacía nada. Yo empecé a jalar ahí una hebra de qué es lo que hacía esa empresa que le facturaba a Pemex. Decían ellos una tecnología muy especializada y descubrí que lo que usaban era detergente. Fíjate. Simple detergente, y no confinaban donde debían estos lodos, sino que los enterraban en las playas del Golfo y bueno. Un crimen ecológico. Un crimen ecológico. Empecé a jalar esa hebra, descubrí cómo esta empresa eran un grupo de chaperos, los que se contrataban para limpiar los derrames con las manos. ¿Tú recuerdas aquella imagen con Greenpeace se hizo tan famosa de gente recogiendo combustible derramado con las manos? Ellos hacían eso. Se hacen muy amigos de un funcionario de mediano nivel de Pemex, jugaban fútbol en los ratos de ocio, y él tiene la idea de armar una empresa de portafolios para darles un contrato como bioremediadores. O sea, una empresa fantasma, pues. Sí, era una empresa fantasma. Para ganar muchísimo dinero. Así es, muchísimo. Ganaron tanto dinero que se convirtieron en magnates, licitando a nivel internacional contratos petroleros. Esto me lleva necesariamente a preguntar, cuando nosotros hablamos de huachicoleo, hablamos de saqueo de Pemex, pero ¿cuántos tipos de huachicoleo hay? ¿Es nada más esto de andar perforando los ductos o hay huachicoleo sin saqueo a otros niveles? Hay todo un sistema desde Petróleos Mexicanos, desde dentro de Petróleos Mexicanos, la toma clandestina, estas tomas que vemos donde participan grupos armados, incluso comunidades, es como una sola de las modalidades y es la menor. Es la menor. ¿Qué otras modalidades hay y quiénes participan? Bueno, ¿trabajadores? ¿Directivos de Pemex? Así es. ¿Sindicalizados o el sindicato? ¿Quiénes? Bueno, para empezar te diría que lo que hoy llamamos huachicolear, es un término que yo identifico muy bien porque fue el libro El Cártel Negro, que apareció en 2011, es el primer documento periodístico donde se consigna esta práctica, una práctica del entorno petrolero meramente. ¿Qué pasaba? Bueno, los trabajadores de Pemex, bajo esta lógica de que los funcionarios hacían sus propios negocios, cobrar su porcentaje por asignar contratos,
el tener privilegios fuera de toda lógica. El trabajador de los niveles más bajos decía, si el de arriba roba, ¿por qué yo no? Y empezaban a sustraer combustible que les tocaba transportar o que les tocaba operar en su trabajo cotidiano. Para que no se notara... En pipas o en ductos, en lo que fuera. En pipas es donde empieza esta práctica. Sí. En el desvío de ruta que hacía el conductor de pipa para entregar una carga primero de asfalto, de gasolina, de diésel, para que en la pipa no se notara que había sustraído una parte, sí, le mezclaba otras sustancias, agua y otras sustancias. Uf. A la acción de mezclar para que no se notara que sustrajo una parte, se le llamaba huachicolear. Era un término meramente entre los empleados de Pemex y así empieza esta práctica. Se va convirtiendo en todo un mecanismo donde se sustrae mediante la modalidad de pipa, pero hay una sustracción muy grande que ocurre desde que el crudo se extrae de los pozos, y esto es básicamente en el área marina. ¿Qué es lo que pasa acá? Esa sustracción contablemente se registraba como merma. Ahora, yo he estado en las plataformas tanto de los mares poco profundos como de aguas profundas, y ahí estamos hablando de volúmenes enormes de petróleo. Así es, volúmenes enormes porque son barcos petroleros donde se saca ese crudo, y eso ha sido del conocimiento del entorno petrolero mucho tiempo. ¿Qué se hacía para que no se detectara esa práctica? Se registraba como merma, como una merma incluso natural, cuando estaba fuera de toda lógica. Por ejemplo, un barco se decía que en la gasolina, por ejemplo, la gasolina que se trae a México para cubrir el mercado interno. Sí. Se sustraía una parte, se hacía la transferencia en barco, en alta mar, todo, y se decía, hubo una merma, aunque los tanques en los que se transporta ese refinado vienen sellados. La merma es prácticamente cero, y por muchos años se permitió ese sistema. Y alguien se quedaba con esa parte del combustible. Sí, ¿y quiénes eran? Hacía negocio. Pues obviamente los trabajadores petroleros, los funcionarios petroleros. O sea, es un saqueo escandaloso de Pemex por todas partes, desde la pluma fuente, el cuello blanco, para grandes contratos. Ahora se sabe, por ejemplo, que Pemex vendió plantas, estas plantas de hidrógeno, sí, a un precio muy bajo, y luego contrató a quienes compraron esas plantas para pagarles un dineral. Eso es algo muy común, se hizo muy común. Se hizo con los barcos que conformaban la flota petrolera. Pemex llegó a tener la flota petrolera más importante del mundo. Fíjate. Llegó a tener su propia línea aérea de primer nivel. Llegó a tener la industria petroquímica más importante también a nivel internacional. ¿Y qué se hizo con todo eso? Bueno, se fue vendiendo por pedazos, pero en muchos casos después se subcontrataba a las compañías a quienes se les había vendido el negocio, súper redondo. Había un dicho en la industria petrolera que no hay mejor negocio que rentarle algo a Petróleos Mexicanos, y en muchos casos lo que se le rentaba era lo que antes pertenecía a Pemex. Ahora, ¿qué hacer? ¿Tú crees que estamos en la ruta correcta para rescatar, ahora sí que rescatar? Alguna vez se rescató Pemex de las compañías extranjeras en el 38 con Cárdenas, de rescatar esta industria. López Obrador acaba de decir ahora mismo, estuve ahí, que se van a ahorrar 40,000 millones de pesos. Y que bueno, por lo pronto este año, dice él, y se estimó que el huachicoleo nos llevaba a una pérdida de 60,000 o 70,000 millones de dólares. ¿O de 60,000 millones de pesos. De pesos, 20,000 millones de dólares. Sí. Muchísimo. Pero, y ojo, porque eso solo es por la modalidad de sustracción en toma clandestina, en pipa, y estas tomas permanentes que ha instalado todo el crimen organizado, porque cuando se habla de robo de combustible en estos niveles es crimen organizado
y organizado desde dentro de Petróleos Mexicanos. Contubernio de autoridades con Totalmente. estos grupos que operan. Sí, la totalmente. sustracción. Tienes el cártel de la droga que se dedica a la sustracción, es solo el brazo armado. Pero para que opere todo ese eslabón tienes a los empleados de Pemex y funcionarios que lo han facilitado, y aquí es tan claro como el que Petróleos Mexicanos durante la operación cotidiana, el día a día, tiene muchas puertas abiertas para la sustracción. ¿De qué manera? Por ejemplo, no hay un control de volúmenes de lo que se saca de los pozos petroleros, lo que llega a las refinerías, lo que se manda de exportación. Los números no se cuadran. O sea, a propósito, un caos para aprovecharse. Para el saqueo. Y el saqueo. Te insisto, ¿a ti te ha buscado alguien del gobierno federal actual para que le des información o preguntarte cómo está esto y tratar, insisto, de rescatar esta industria petrolera que ha sido clave para México durante décadas? Bueno, primero yo diría que pues mis libros están disponibles ahí, lo han estado durante muchos años. Siguen estando a la venta, por cierto, todos. Sí, los libros, pero además yo publico investigaciones que voy teniendo en medios de comunicación distintos, están abiertos, en mis investigaciones siempre tienen el documento que prueba lo que estoy diciendo, está todo acreditado, fundamentado, y pues ahí está el trabajo del periodista. Pero faltan pues también los peces gordos que están detrás del huachicoleo, los huachicoleros de cuello blanco. Le pregunté yo también alguna vez esa es una característica de mis investigaciones. Yo he investigado el delito de cuello blanco en Pemex y ese es uno de los grandes capítulos que deberá atender el gobierno actual si es que quiere sacar de raíz el gran problema de corrupción que hay en Pemex. Si el huachicoleo creció, fue bajo esta lógica de que si el de arriba roba, ¿por qué yo no voy a robar? Y en ese robo de cuello blanco hay un quebranto multimillonario a Petróleos Mexicanos. Me parece que el rescate de Pemex depende de eso, depende de que de raíz ataques el gran problema de corrupción y eso necesariamente te va a llevar a revisar los grandes casos que dejaron ahí directores de Petróleos Mexicanos, secretarios de Estado, que además forman parte del Consejo de Administración de Pemex, la responsabilidad que tuvieron los gobiernos anteriores en este sistema corrupto que se dejó crecer. Ana Lilia, por ahora el tiempo se nos agota, pero ya sabes que estos espacios siempre han estado y lo seguirán estando abiertos, siempre es muy aleccionador escucharte, espero verte muy pronto. Y si ustedes quieren de verdad entender cuál es la problemática, pues ahí están los libros de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, Manos Negras, El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, y este más reciente, Pemex, RIP, Vida y Asesinato de la principal empresa mexicana. ¿Estás trabajando en algo más, supongo? Pues como eres de inquieta. Yo sigo publicando mis investigaciones y ahí están disponibles para que la ciudadanía tenga esa información. Ana Lilia Pérez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta entonces.